Mi hermanastra me robó a mi prometido y luego incluso me provocó con palabras tóxicas. Ahora ambas están en quiebra y me ruegan que les dé un trabajo, jaja. Tengo 28 años, soy mujer, y estuve comprometida con mi novio de la universidad hace unos 4 años. Estuvimos juntos durante toda la universidad y luego nos comprometimos a los 23 años. Estuvimos comprometidos durante un año, pero una semana antes de nuestra boda, él se fue con mi hermanastra. Mi exprometido, Greg, de 28 años, y mi hermanastra Melissa, también de 28, se casaron en secreto. Una semana antes de que se suponía que nos casaríamos, solo dejó una carta para mí, donde Greg mencionaba que había comenzado una aventura con Melissa unos meses después de que nos comprometiéramos y que se dio cuenta de que no podía casarse conmigo porque sería injusto para los dos y también para Melissa, porque ellos eran los que realmente estaban enamorados. Dijo que creía que el universo me había usado para llevarlo a su verdadero amor, por lo que no podía estar conmigo y arruinar el futuro de todos casándose conmigo. Y eso fue todo. Se escaparon y no los volví a ver hasta hace poco. Los padres de Greg cubrieron todo el costo de la boda, y no tuve que pagar nada porque estaban muy avergonzados por lo que su hijo había hecho. Pero esa fue prácticamente la última interacción que tuve con su familia, ya que no teníamos nada más de qué hablar. Mi familia, sin embargo, estaba más que avergonzada. Mis padres estaban furiosos, y mi padre incluso consideró contratar a un detective privado para rastrear dónde estaban los dos y traerlos de vuelta a casa para obtener respuestas. Solo para que lo sepas, mi padre es en realidad mi padrastro, pero ha sido mi papá desde que yo era muy pequeña. Y siempre lo he llamado así porque, para mí, él es mi único papá. Nunca conocí a mi padre biológico. Mi papá nos dejó poco después de que yo naciera, y mi madre nunca lo volvió a ver, ya que él había renunciado a sus derechos sobre mí. Nunca estuvieron casados. Ella luego se casó con mi papá cuando yo tenía 8 años. Melissa y yo solíamos ir a la misma escuela, y fue así como nuestros padres se conocieron. Pero por alguna razón, Melissa decidió que no le caía bien y empezó a tratarme mal durante los siguientes años. Ella era una acosadora en el verdadero sentido de la palabra. Ella y sus amigas me molestaban constantemente cuando estábamos en la escuela. Ni siquiera se detenía cuando llegábamos a casa. Siempre buscaba oportunidades para hacerme sentir mal. Me quejé con mis padres varias veces y trataron de reprenderla, pero no fue suficiente. Ni siquiera le tenía miedo a nuestros padres. Así que continuó acosándome durante mis años en la escuela, que fueron una verdadera pesadilla por culpa de ella y todas sus secuaces. Al igual que mi papá no estaba en la escena, la mamá de Melissa tampoco estaba presente, pero eso era porque su madre había fallecido unos años después de que ella nació. Su madre falleció en medio de la noche debido a un episodio epiléptico. Así que cada vez que mi madre intentaba disciplinarla, Melissa le decía que no tenía derecho a educarla porque no era su verdadera madre. Mi padre también trató de hacer que dejara de acosarme, pero no funcionó porque ella simplemente no le tenía miedo a nada. Intentaron de todo, desde regañarla hasta tratar de hablarle amablemente, pero nada hacía que dejara de molestarme. Ocasionalmente, incluso la amenazaban con enviarla lejos, y ella los desafiaba a que lo hicieran porque sabía que solo eran amenazas vacías. Y eso era solo cuando estábamos en la escuela secundaria. Con el tiempo, solo empeoró. Para cuando llegamos a la preparatoria, ya había adoptado muchos malos hábitos y era prácticamente una delincuente juvenil. Había comenzado a fumar y, de vez en cuando, se escapaba de la casa para salir a beber con sus amigas, que eran tan malas como ella. No fue hasta que la arrestaron con sus amigas una noche por entrar a una casa mientras estaban ebrias que nuestros padres finalmente decidieron enviarla lejos y conseguirle la ayuda que obviamente necesitaba. Después de algunas semanas de súplicas y protestas, mis padres finalmente lograron que fuera a un centro de rehabilitación para adolescentes con problemas. No estaba contenta con la decisión, pero mi padre fue muy firme y dijo que si quería vivir con nosotros y ser parte de la familia, tendría que mejorar porque no podía permitir que su comportamiento continuara y molestara a los demás. Como se estaba convirtiendo en una amenaza para la sociedad, se fue en nuestro segundo año de preparatoria y no regresó hasta que ya habíamos terminado la escuela. Como se había inscrito en una escuela cerca del centro de rehabilitación y vivía con su tía, no la vi durante esos años, principalmente porque no me interesaba cómo le iba a mi mayor acosadora. Mis padres la visitaban cada fin de semana y me preguntaban si quería ir con ellos, pero la respuesta siempre era no. Sus amigas comenzaron a ignorarme y a fingir que no existía después de que ella se fue,
lo que mejoró considerablemente mi experiencia en la preparatoria, ya que ya no tenía a nadie acosándome constantemente. Melissa continuó con su educación y rehabilitación. Y cuando regresó, lo primero que hizo fue disculparse conmigo por todo lo que me había hecho pasar. Parecía mucho más tranquila. Y en realidad pensé que había cambiado para bien. Así que la perdoné. Íbamos a irnos a la universidad en unos meses de todos modos, así que no importaba. Una vez que comenzamos la universidad, me mudé y ella también. Solo regresábamos para las fiestas. Y ella fue mucho más amable conmigo después de eso. Y cuando digo más amable, no quiero decir que realmente se comportara bien conmigo, quiero decir que simplemente me ignoraba en lugar de molestarme en cada oportunidad, como solía hacer en el pasado. Si soy honesta, fue un cambio muy bienvenido porque prefería que me ignorara a ser acosada. Nuestros padres se dieron cuenta de esto, pero no intentaron forzarnos a llevarnos bien o a comportarnos como hermanas, porque dado nuestro historial, esto ya era más que suficiente. Luego empecé a salir con Greg y después de estar juntos durante un año, decidí llevarlo a casa para el Día de Acción de Gracias para presentárselo a mis padres. Todos nos llevamos muy bien. Y por primera vez, noté que incluso Melissa estaba interesada en la conversación, lo cual era algo raro desde que regresó de rehabilitación. Ella y Greg realmente se llevaban bien. Y después de que comencé a salir con él, ella empezó a mostrar más interés en ser amiga mía y solía contactarme solo para hablar, lo cual nunca había hecho antes. No entendía qué estaba pasando y tenía una pequeña sospecha de que tal vez a ella le gustaba Greg. Así que un día decidí simplemente preguntarle si la verdadera razón por la que intentaba ser amiga mía era por Greg o algo así, porque estaba paranoica. Y se rió de eso y me dijo que no era el caso. Pero Greg había mencionado la gran relación que tenía con sus hermanos en nuestra primera cena juntos, mientras hablaba sobre su familia. Y eso la hizo repensar la forma en que se había comportado conmigo desde que regresó, por lo que ahora intentaba enmendar las cosas y mejorar nuestra relación. No tenía nada que ver con Greg directamente, pero él definitivamente había sido el catalizador y la había hecho reflexionar sobre nuestra relación. Me dijo que me había culpado por haber sido enviada lejos durante mucho tiempo, pero eventualmente aceptó que no había sido mi culpa y que ella misma se lo había buscado con su comportamiento terrible. Así que ya era hora de que dejara de castigarme por eso y comenzara a intentar ser realmente parte de esta familia. Y eso no sería posible hasta que me pidiera disculpas desde el fondo de su corazón y activamente trabajara en nuestra relación. Soy una tonta emocional y lo que me dijo ese día me conmovió tanto que, como una idiota, decidí perdonarla y ser amiga suya. Y supongo que eso es lo que más dolió, porque me traicionó después de ser amiga mía. Estuvimos en buenos términos durante mucho tiempo. Y ella estaba activamente involucrada en los preparativos de la boda. No diría que éramos las mejores amigas, pero tampoco estábamos tan mal como solíamos estar. Mientras reconstruíamos nuestra relación, nos veíamos al menos 1 o 2 veces al mes y hablábamos entre nosotras. Así que para cuando me comprometí, todo iba bien, y ya le había presentado a Greg en persona antes del compromiso. Siempre que nos encontrábamos en eventos familiares y esas cosas, ellos se comportaban de manera bastante normal. Así que nunca sospeché nada porque no tenía razones para hacerlo. Incluso después del compromiso, continuaron comportándose como si nada estuviera pasando. Y ni por un segundo pensé que tal vez Greg tenía algo con Melissa. Simplemente nunca se me ocurrió porque Greg actuaba de manera muy convincente, fingiendo estar enamorado de mí todo el tiempo mientras me engañaba con Melissa. Y ella también era muy convincente al pretender ser mi amiga. Así que no descubrí la verdad hasta que fue demasiado tarde y ya se habían ido. Mis padres querían rastrearlos y traerlos de vuelta a casa, pero los convencí de que lo dejaran estar porque solo quería olvidarme de todo. Ya era bastante malo que los dos me hubieran hecho quedar como una tonta por completo y se hubieran escapado una semana antes de que me casara. Absolutamente no quería más drama porque estaba muy deprimida y simplemente no tenía las fuerzas para enfrentarlo. Pasé las siguientes semanas sin hacer nada más que trabajar y dormir porque quería evitar confrontar mis sentimientos. Obviamente, mi corazón estaba roto y simplemente me sentía entumecida. Pero lo peor estaba por venir. Un par de semanas después del día en que se suponía que sería mi boda, recibí una postal de Melissa, y estaba en California. Pero eso no era todo, ya que también había usado un montón de fotos de ella con Greg, y se veían muy felices. Era muy obvio que lo hacía para restregarme en la cara lo que había sucedido, porque incluso mencionó que lamentaba la sorpresa antes de mi boda, pero claramente no lo lamentaba.
Y simplemente lo hacía para enojarme. Fue entonces cuando me di cuenta de que nunca me había perdonado por lo que sucedió hace años y todavía me culpaba por el hecho de que la habían enviado lejos. Y tampoco había querido ser mi amiga en ningún momento. Solo me había utilizado para acercarse a Greg, y yo confié en ella y la dejé usarme como un peldaño. Fue un plan realmente diabólico. Tengo que admitirlo. Durante días después de que me envió esa postal, ni siquiera podía dormir porque estaba perdiendo la cabeza por todo esto. Fue una experiencia realmente traumática para mí. Y tuve que hacer terapia durante meses para deshacer todo el daño y lidiar con mis problemas de confianza. La postal ni siquiera fue un incidente aislado. Ella me envió postales de ella y Greg durante meses después de eso. Solo terminó después de aproximadamente un año porque no le respondí ni participé en el drama. Nuestros padres estaban muy molestos por todo esto y, naturalmente, cortaron todo lazo con ella después de eso. Ni siquiera intentaron contactarla después de la primera postal. Y eso fue una gran pérdida para Melissa porque estaba destinada a heredar el negocio de mi papá. Ella estudiaba administración de empresas, y esa fue una de las razones por las que eligió ese camino, porque quería unirse a su padre. Pero, por supuesto, después de lo que había hecho, nuestro padre cortó todos los lazos con ella y me dijo que yo podía unirme a él en su lugar porque sentía que tenía que compensar todo de una manera importante. Pero yo no tenía un título en administración de empresas, de hecho, estudié historia, lo cual no tenía nada que ver con los negocios. Así que primero tuve que aprender cómo funcionaba todo. Mi padre dijo que eso no era un problema porque estaba dispuesto a enseñarme todo lo que sabía para que eventualmente pudiera hacerme cargo del negocio en lugar de Melissa. Así que acepté y comencé a trabajar con él para aprender a manejar el negocio, y él pudiera retirarse y cederme el control después de un tiempo. Trabajé muy duro durante un par de años y el año pasado, finalmente fui ascendida y mi padre se jubiló. Fue una sensación increíble porque comencé desde cero y tuve que aprender todo. Pero ahora todo estaba marchando bien bajo mi mando y ha sido así durante un tiempo. Gracias a mí, mis padres ahora pueden pasar más tiempo juntos sin preocuparse por el negocio porque yo me estoy ocupando de ello. Ha sido así durante bastante tiempo y prácticamente dejé de pensar en Greg después de que comencé a trabajar para mi padre porque eso ocupaba todo mi tiempo. Eso, junto con la terapia, me ayudó a seguir adelante. Y diría que ahora he pasado página por completo y no pienso en ellos ni en lo que hicieron. Nunca pensé que ellos volverían a contactarme, y mucho menos que me pedirían ayuda, porque se necesitaría mucho valor y una completa falta de neuronas para pedirme ayuda después de que me traicionaron y me hicieron quedar como una tonta, además de restregármelo en la cara. Pero supongo que Melissa y Greg realmente carecen de neuronas porque eso fue lo que hicieron al contactarme hace unos días. Estaba en casa porque era el fin de semana, y alrededor de la hora del almuerzo, escuché a alguien sonando mi timbre de manera frenética. Pensé que era la pizza que había pedido, así que no pensé mucho en ello. Cuando abrí la puerta, recibí la mayor sorpresa de mi vida, ya que en lugar de un repartidor, encontré a Melissa parada fuera de mi casa luciendo realmente preocupada. No sabía qué decir, así que solo esperé en silencio a que ella dijera algo. Al mirarla, me di cuenta de que definitivamente estaba allí para pedir ayuda porque lucía destrozada y su apariencia lo delataba. Incluso de niña, Melissa siempre se vestía bien. Pero cuando la vi, estaba vestida con ropa vieja, que estaba toda descolorida y que evidentemente había sido comprada hace mucho tiempo. Sus jeans eran demasiado cortos y ella misma parecía que no había estado comiendo. Ya había decidido que lo que fuera que me iba a pedir, mi respuesta iba a ser no. Así que cuando me dijo que necesitaba que la ayudara, porque ella y Greg habían estado luchando durante mucho tiempo, desde que él había perdido su trabajo hace un par de meses, y que había empezado a beber en lugar de buscar un nuevo empleo. Y aunque ella había estado tratando de encontrar un trabajo para sí misma, no pudo porque había dejado todo para quedarse en casa y hacer todo el trabajo del hogar cuando se mudó con Greg. Y debido a eso, no había trabajado en el pasado reciente. La brecha en su currículum la convertía en una candidata más débil para todos los trabajos a los que había estado postulando. Dijo que había escuchado de un par de parientes que nuestro padre se había jubilado y le había pasado las riendas del negocio a mí. Así que ahora estaba aquí para preguntarme si estaría dispuesta a contratar a Greg y darle algo que hacer. Melissa me dijo que había venido hasta aquí solo para pedirme ayuda y que sentía mucho por lo que había hecho en el pasado, pero ahora contaba conmigo para sacarla del apuro.
Me dijo que ni siquiera se había acercado a nuestros padres y que había venido directamente a mi casa a pedir ayuda porque sabía que yo tenía un corazón bondadoso y se sentía terriblemente culpable por haberme traicionado en el pasado, pero estaba segura de que no la rechazaría ahora que necesitaba mi ayuda. Su derecho a pedirme ayuda era tan ridículo que terminé riéndome en su cara y le dije que solicitara en otro lugar porque no contrato a engañadores. Luego le cerré la puerta en la cara y volví a la sala, preparándome para llamar a la policía si no se iba pronto de mi propiedad. Afortunadamente, se fue ese día, pero aún no me ha dejado en paz. Después de su visita, lo primero que hice fue llamar a nuestros padres y contarles al respecto. Me dijeron que habían escuchado de un par de sus vecinos que Melissa había regresado a la ciudad sin Greg, pero no habían mencionado nada. Y vivimos en un pueblo relativamente pequeño, así que todo el mundo conoce a todo el mundo. Rápidamente pudimos averiguar que Melissa había estado aquí por alrededor de una semana antes de finalmente visitarme, y había estado viviendo con una de sus amigas del bachillerato. Probablemente fue su amiga de la escuela quien le había dicho dónde vivía yo y también sobre el hecho de que había heredado el negocio que, en teoría, le correspondía a ella. Y ahora ella estaba aprovechándose de esa situación. Un par de días después de visitarme, decidió ir a ver a nuestros padres para decirles lo cruel que estaba siendo conmigo. Esperaba que ellos estuvieran de su lado, ya que ahora tenía la ventaja de ser la que más estaba sufriendo. Pero no pudo estar más equivocada, porque mi padre le dijo que el negocio ahora era mío para administrarlo, y que yo podía tomar cualquier decisión que considerara adecuada. Él ya no tenía voz en ese asunto porque no iba a controlarme y mi madre le recordó que ella había sido quien me había traicionado al huir con mi prometido después de fingir ser mi amiga durante años. Y que ahora se merecía completamente lo que le estaba ocurriendo. Había perdido el derecho de pedir ayuda a cualquiera de nosotros, especialmente a mí, después de que incluso me había estado enviando postales para atormentarme. Ella intentó defenderse diciendo que todo eso estaba en el pasado y que ahora era una persona diferente. Pero mis padres le dijeron que se tenía que ir porque no querían tener nada más que ver con ella. Esto llevó a que ella hiciera un berrinche en su casa y afirmara que siempre me habían favorecido a mí sobre ella y que me trataban como la hija perfecta. Le dijo a mi padre que, a pesar de ser de su propia sangre, nunca la había tratado de esa manera y que actuaba como si yo fuera su única hija y ella no valiera nada para él. Cuando él le dijo que había hecho más concesiones con su comportamiento en el pasado de las que cualquier otro padre en el mundo hubiera hecho, ella dijo que eso no importaba. Yo tenía todo lo que ella debía tener, incluyendo el negocio del que yo ahora presumía. Dijo que ni siquiera era su culpa que Greg se hubiera enamorado de ella y quisiera pasar su vida con ella en lugar de conmigo. Pero por alguna razón, ella era la que estaba siendo castigada por eso y afirmó que las postales que había enviado eran una disculpa genuina. Y que ni siquiera estaba tratando de atormentarme. Y honestamente, no he podido dejar de pensar en eso desde que mi padre me contó lo que ella dijo. De cierta manera, es verdad que ella se suponía que heredaría este negocio y estaría en mi lugar, pero realmente lo perdió por sus propias acciones. Yo no tuve nada que ver en eso. Nunca le pedí a mi padre que la excluyera de su vida y me entregara el negocio a mí. Él lo hizo por su propia voluntad. Y se siente un poco injusto que ella me culpe por esto. Además, lo que dijo sobre que yo soy la hija favorita es completamente falso. Pero puedo ver por qué ella sentiría eso, porque en su cabeza, fue la que fue enviada lejos porque me quejé de su constante acoso. Que un padre decida enviar a su hijo lejos es un asunto realmente serio. Y sé que fue difícil para mi padre, pero de nuevo, eso no es culpa suya ni mía. Si no hubiera tomado las medidas necesarias para evitarlo, Melissa podría haberse convertido en una criminal o algo así, porque eso era lo que parecía estar ocurriendo. Aparte de eso, realmente no creo que ella estuviera intentando disculparse con las postales, probablemente solo estaba tratando de encubrirlo diciendo que era una disculpa genuina. Simplemente me siento mal por ella porque su esposo resultó ser completamente inútil y ahora ella tiene que sacarlo de apuros. Por eso. Ella en realidad vino a mí y no puedo imaginar lo difícil que debe haber sido para ella. Así que, de alguna manera, lamento haberla tratado como lo hice. Yo lo tengo todo ahora y ella no tiene nada. Así que no puedo evitar sentir lástima por ella. Así soy yo como persona. Además, ha pasado mucho tiempo y ya no siento que deba aferrarme a ese rencor. Pero tampoco quiero ayudarla de ninguna manera. Lo máximo que puedo hacer es ofrecerles mi simpatía, pero realmente no quiero contratarlos ni ayudarlos con dinero. Creo que es suficiente que incluso me sienta mal por ella.
Después de todo lo que me hizo pasar. La mayoría de la gente probablemente no se preocuparía en lo más mínimo. La única razón por la que me siento mal por ella en este momento es porque este negocio se suponía que era suyo. Y ahora que estoy en una posición de poder, finalmente estoy vengándome de ella. Y siento que no está bien. Tal vez sea por lo que ella dijo sobre mí, que soy el niño de oro, o simplemente el viejo síndrome del impostor. Pero me siento raro al respecto. Así que soy ida por negarme a contratar a mi ex prometido, quien se fugó con mi hermanastra, ahora que están teniendo problemas de dinero y necesitan ayuda. Actualización 1. No tenía ni idea de qué hacer con los comentarios aquí. Solo me confundieron aún más porque algunos de ustedes dijeron que estaba haciendo lo correcto al rechazarlos, y la otra mitad dijo que siempre había sido el niño de oro, y que por eso Melissa comenzó a portarse mal. Así que esto no fue tan útil como pensé que sería. Decidí hablar con mis padres porque cada vez que he tenido que enfrentar problemas en mi vida, siempre he acudido a ellos en busca de consejo. Y lo hice igual esta vez. Ellos me dijeron que no tenía ninguna razón para sentirme mal por Melissa, porque todos habían hecho más de lo necesario para tratar de hacer de ella una mejor persona. Pero si ella no estaba dispuesta a cambiar en algún momento de su vida, entonces no había mucho que pudiéramos hacer por ella. Mi padre me dijo que tenía toda la intención de dejarle el negocio si se hubiera comportado bien y hubiera sido una buena hija. Pero fracasó en todo e hizo un completo ridículo de nuestra familia después de eso. Sería una tonta si esperara que él le permitiera hacerse cargo o incluso ser parte de la familia. Y eso me hizo sentirme mucho mejor porque hablar con mis padres siempre lo hace. Así que intentaré no sentirme culpable por cosas que ya no hago. Actualización 2. Ha pasado aproximadamente una semana desde que Melissa apareció en mi puerta, y desde su visita a mis padres, no hemos tenido noticias de ella. Casi pensé que había regresado con Kelly, con Greg, hasta hoy, cuando apareció en mi lugar de trabajo para armar un escándalo. Fue horrible porque simplemente entró al lugar ya que conocía cada rincón desde que era niña y logró entrar sin alertar a seguridad bastante fácilmente. Luego se plantó frente a mi oficina y comenzó a gritar que le había robado este negocio justo delante de sus narices, fingiendo ser una niña buena para nuestros padres y siendo una aduladora para que me aprobaran. Y, aparentemente, era responsable de difamarla al acusarla falsamente de haberme acosado durante nuestra infancia e incluso de convencer a mi padre para enviarla a rehabilitación, solo para asegurarme de ser la hija dorada de la familia. Continuó anunciando que este negocio se suponía que debía ser suyo, pero que ahora yo me negaba a dejarla ser parte de él porque estaba celosa de que Greg la hubiera elegido a ella en lugar de a mí, a diferencia de nuestros padres, quienes siempre me habían favorecido. Y como no estaba acostumbrada a ser ignorada, había perdido la cabeza y había puesto a nuestros padres en su contra. Cuando escuché los gritos, decidí salir y ver qué estaba pasando. Después de llamar a seguridad, intenté decirle que se callara, pero continuó durante varios minutos hasta que finalmente la echaron del edificio. Decidí llamar a mi padre antes de llamar a la policía para obtener su opinión. Y estaba furioso. Así que me dijo que llamara a la policía de inmediato. Afortunadamente, cuando llegó la policía, ella aún estaba merodeando por los alrededores, probablemente esperando que saliera del edificio para gritarme o tal vez hacer algo peor, como atacarme físicamente. La policía se la llevó y la acusaron de allanamiento y alteración del orden público, pero son cargos menores y probablemente podrá librarse con solo una multa o quizá servicio comunitario, en el peor de los casos. Pero ciertamente quedará en su historial, y eso nunca es bueno. Le dije a mi papá que la habían acusado y arrestado, y esperaba que se molestara un poco por ello, pero solo parecía exasperado y me dijo que ya estaba cansado de todo esto y que quería un descanso de tener que lidiar con su locura. Honestamente, me siento mal por él porque no debe ser fácil tener una hija como Melissa y ser culpado por todo lo que sale mal en su vida, aunque la mayoría de las veces es culpa de ella. Honestamente, todos hemos sido muy pacientes. Actualización 3. Bueno, creo que Melissa ha regresado a California porque han pasado un par de días y no hemos sabido nada de ella, lo cual es raro porque esperábamos que nos atacara después de su arresto. Pero mi papá preguntó y le dijeron que un par de personas la vieron dirigiéndose al aeropuerto el otro día. Así que asumo que se fue. Honestamente, es un gran alivio que se haya ido ahora, porque en serio tenía miedo de que intentara hacer algo explosivo para llamar nuestra atención la próxima vez. Y eso siempre es una mala noticia. No sé qué va a hacer ahora con toda la situación con Greg, porque parece poco probable que reciba ayuda de alguien más después de esto.
Solo espero que encuentre algo que hacer y salga de este lío. Y no, ni siquiera estoy siendo amable o compasivo en este momento. Tengo razones muy egoístas para decir esto, y es porque sé que si no encuentra una manera de salir de este lío, entonces solo regresará aquí con Greg y nos molestará más. Y no quiero eso. Así que realmente espero y rezo que ella o Greg encuentren un trabajo y puedan mantenerse. De cualquier manera, al menos no tendré que escuchar de ella por un par de semanas. Y estoy aliviado de que esta pesadilla haya terminado. Gracias por escuchar el final de la historia. Si te gustó este video, por favor dale like y compártelo con tus seres queridos. Esto significa mucho para mí. Si no te has suscrito a este canal, por favor toma un segundo para apoyarme, así puedo tener motivación y energía para hacer más videos interesantes. Gracias y que tengas un buen día.